Bienvenidos a Ghost en Español, todo sobre la banda Ghost en tu idioma. Imperium fue pensado casi como un himno nacional para este imperio. Es un comienzo muy rimbombante y grandioso para el álbum. En algún momento quiero volver a grabar esta canción con una orquesta y un coro completos, casi como una versión clásica. Y aunque es una melodía bastante simple y una progresión de acordes, suena muy bien debido a todas las armonías. En la mezcla final en realidad bajamos las armonías en comparación con la demo y fueron más fuertes allí. Lo gracioso con Kaisarion es que escribí la intro de una forma simple, luego se reinterpretó más arriba estilo guitarra solista, por lo que suena como lo hace. De repente se volvió mucho más difícil y sonaba difícil, lo que hizo que la canción sonara más metal y genial. Puedo decir con orgullo que ABBA es una de mis bandas favoritas de todos los tiempos. Como compositor siempre sentiré que estoy a la sombra absoluta de su legado, porque es difícil encontrar un talento tan enorme y una composición impecablemente afinada. Han sido una influencia en nuestras canciones en general, y quizás en esta en particular. Impera se grabó en Atlantis Studio, que es el antiguo estudio donde ABBA grabó la mayoría de sus éxitos. Hay un video en YouTube de ellos haciendo Dancing Queen, y es exactamente el mismo equipo, mesa de mezclas, micrófonos, marimba y piano que teníamos a nuestro alrededor. Tocabas el piano y sonaba exactamente igual que en Money Money Money, o probabas la marimba y sonaba como Mamma Mía. Como fan de ABBA, estar allí fue maravilloso. Me gusta usar cuerdas al aire y notas que chocan en mis riffs. Se me ocurrió esta en mi cabeza, tal como sucedió con Ciris. La tarareé en mi teléfono. Luego le doy sentido usando una guitarra y trato de encontrar la forma más efectiva de tocarla. Hunter's Moon es una canción que tiene un aire nostálgico, triste y casi romántico, en el que no está claro si el narrador es el protagonista o el antagonista, con letras como "ha pasado mucho tiempo, voy a volver por ti". Es una especie de invitación, pero también es amenazante. Quería que el aire de la canción tuviera un simbolismo de un momento de locura, un poco como el tema musical de Kill Bill cuando Uma Thurman se enoja. Es este sonido alarmante, el símbolo de cuando pierde la cabeza. Así que se me ocurrió esa parte para señalar que aquí es donde entra la locura, con todas esas guitarras pasando por viejos pedales de sintetizador, además de sintetizadores reales también. Hubo algunas cosas que agregamos en este disco para mejorar la batería. Nunca antes habíamos tenido un bombo doble, así que Watcher in the Sky fue la primera canción que hicimos con un equipo grande. Tuve la influencia de una canción llamada Blood Ritual, de la banda suiza de metal extremo Samael, que tenía esa sensación que yo quería aprovechar. Si escuchas el disco de vinilo, Dominion será la primera pista en la cara B. Te da una sensación de descanso para los oídos. Quería que se sintiera como una reintroducción para el nuevo lado, incluso si estás escuchando un CD o una versión de transmisión. A menudo se necesita un descanso como este para hacer la transición entre dos puntos contrastantes. Muchas veces hay un término temido en el rock y el metal, y este es cualidades pop. Quería explorarlas, solo para ver si era factible. Con 20 se logró. Es una canción muy agresiva con una guitarra muy trashy y letras muy malvadas sobre hacer cosas malas. Siempre trato de escribir canciones que no he escuchado o al menos que no tenemos. Y esta canción se sintió exactamente así. Esta es la balada del disco,
Como con la mayoría de las cosas de Ghost, si suena bonito, la letra será extra desagradable. Honestamente, luchamos un poco con la escritura. La idea original fue el coro que probé en varias formas. Durante un tiempo se aceleró con otra pista que ya no existe. Como experimento decidimos reducir la velocidad del coro y construir la canción a su alrededor. Pasó por bastantes versiones, incluso una acústica. Si alguna vez la tocamos, definitivamente me gustaría ver si podemos ejecutarla de forma acústica, porque siento que sería una versión muy interesante. Luego terminó siendo una versión de metal que era más dura y pesada, así que realmente se transformó a lo largo del camino, especialmente si la comparamos con pistas como 20s. Si escuchaste el primer boceto que hice para esa canción, estaría bastante cerca del resultado final. Darkness at the Heart of My Love adquirió nuevas cualidades. Fue escrita y reescrita una y otra vez, siendo continuamente alterada, pero resultó genial. Greatwood va de homenaje de los 80 a un tipo de rock completamente diferente. Eso es lo que la hace única y distinta, aunque estoy seguro de que hubo muchas canciones que salieron de Sunset Strip en los años 80 sobre el mismo tema. Se sintió como una buena manera de rendir homenaje y al mismo tiempo hacer algo distinto, casi como si Tarantino transformara cosas viejas en algo nuevo. Esta pieza se relaciona más con el álbum, que en realidad fue escrito en piano. Lo he hecho antes en pistas como Deus in Absentia. Siempre trato de encontrar una buena escena de cierre, supongo. Creo que escribir en el piano puede hacer que una canción termine sonando de cierta forma. Esta fue definitivamente una de mis favoritas mientras hacía este disco. Siento que es la canción más interesante. Mi parte favorita de todo el álbum es en realidad el solo después del primer estribillo. Es la mejor y dura 25 segundos. Por mucho que haya un sentimiento victorioso cuando metes un gran golpe de 3 minutos al final, es bueno tener una pista de forma libre de 7 minutos que no tiene en cuenta ningún atractivo comercial. Se presta a una cierta libertad, por lo que salió de esta manera, y finalmente se cierra con el mismo tema de apertura. Gracias por acompañarnos. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales. Además, date una vuelta por nuestros otros videos. ¡Hasta pronto! Somos Ghost en español.